Hola, buenos días. Un domingo más aquí en el pabellón de la Arena. Hola, Sergi. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estamos? Pues entre bien y muy bien. Como siempre, con ganas de que empiece el partido. Hoy, bueno, pues la idea a priori era, bueno, pues sacar los 3 puntinos sobre un rival que está por encima de nosotros. Yo creo que hay que decir, y como decimos aquí, no llegue por empezar a llorar, pero sí es verdad que tenemos una baja, yo creo que diríamos que importante, ¿no? Efectivamente. A ver, Curro es nuestro jugador, vamos a decir, tampoco me gusta llamarlo así, pero bueno, es nuestro jugador franquicia. Es el jugador que en los momentos claves tiene que tirar del equipo y bueno, hoy tenemos esa baja. Va a jugar Andrés. Esperemos, bueno, Andrés es un jugador que te da garantías. Vamos a ver cómo responde. Y bueno, en teoría bien. Que... Leganés, a priori, un equipo que está por encima nuestro, es un equipo que lleva ya varios años en Superliga 2 y es un equipo bastante rodado. Vamos a ver qué tal sale el partido. No sé cómo saldrá el partido, lo que sí sé seguro, y Chema, a ver si estás de acuerdo conmigo, es que ningún equipo te va a poder mantener una intensidad del 100% durante todo el partido. Entonces, si nosotros somos capaces de leer el partido y ver que en esos momentos de bajón de juego del equipo contrario, esos momentos de bajones sabemos aprovecharlos y sabemos morderlos, pues ahí vamos a tener nuestra opción. Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, la baja de Currito, bueno, el jugador más experimentado en estas ligas, bueno, pues va a ser importante. Sí, efectivamente, si nosotros sabemos aprovechar esos momentos en los que el equipo rival, no esté tan, baje un poco la intensidad o no esté jugando al 100%, bueno, pues ahí es donde tendríamos nuestras opciones, efectivamente. Tenemos que saber leer el partido, saber leer los momentos y nada, y poder aprovecharlos. Qué buena recepción. Muy bien, Michael en recepción. Pues sí, lo cierto es que había sido una bola difícil. Muy bien, Michael en recepción. Bueno, sí, nos están pasando, ahora nuestros compañeros nos están pasando. Mira, cazan ahora a Moracho en bloqueo, pero bueno, no pasa nada. Es importante que en los primeros momentos del partido juguemos con nuestros centrales. ¿Por qué? Porque al activar nuestros centrales en la primera parte del partido, el central rival va a tener que estar pendiente, de nuestro central. Por lo tanto, si podemos jugar bolas rápidas, por ejemplo con Michael, que juega muy bien esa bola rápida, pues va a poder atacar más cómodo. Por eso la importancia de jugar en los primeros momentos del partido y del set con los centrales. Bueno, pues saque a la red y primer punto, como dice Sergi, efectivamente, que cae de nuestro lado y bueno, la verdad es que en un momento yo creo que más que muy oportuno. Si teníamos un parcial de 4-0, era importante cortarlo ya, no puedes empezar el partido ya con ese lastre. Efectivamente. Muy bien, Mauricio, ahí. Y ahí está Andrés, muy bien. Bien, Andrés es un jugador que los primeros años que jugó aquí con nosotros en primera, efectivamente, como tú bien dices, Sergio jugaba de central y se reconvirtió a la banda, a jugar de 4. Está cómodo recibiendo y además a mí me gusta mucho tocando, sobre todo la diagonal corta, ya lo veremos. Y además es un jugador que con un saque que suele hacer. Eso fue invasión, era la misma invasión que no pitaste antes, tenías que pitarla ahora. Ahí está.
Muy bien, Andrés. Ahí Andrés, la diagonal que comentábamos. Lo que comentabas antes, la diagonal corta, ataca bien a la diagonal corta, punto. Sí, sí. Muy difícil defender esa bola. Es que además es chocante porque cuanto más se gira el bloqueo, cuanto más se cierra el bloqueo, más se gira él para pegar a esa diagonal y siempre sigue pegando diagonal y siempre libra el bloqueo. Qué buena defensa ahora de Mauricio, efectivamente. Muy bien en el sitio, muy bien el apoyo también. Ya. Hay que seguir jugando ahí. Larga, bien, bueno. Muy bien defensa. Buena defensa de Edu Villarreal. Punto largo. Hay 1 contra 1, difícil para la defensa. Pero bueno, hemos visto mucha intensidad en defensa y lo hemos visto también en el partido pasado contra Pinto, que posiblemente ha sido el partido en el que más intensos hayamos estado en defensa. Y lo cierto es que este punto, pues yo creo que tuvo 3 o 4 contraataques, así que muy bien todos. Vamos a ver si salimos en recepción. Bien Moracho en el bloqueo. Se van otra vez ahí. Qué buena, qué bien defensa Michael. Ahí era un balón complicado para Edu Moro, el balón le venía desde detrás de la línea de 3 metros, no pudo hacer batida y muy difícil. Lo estaban esperando y ahí lo cazan. Sí, efectivamente, fue una pena, habíamos salido bien, habíamos cambiado bien, pero bueno. Muy buena recepción ahora. Mira, en los últimos partidos que hemos visto aquí del Gijón Volley, nos vemos muy estables en recepción. Y eso es muy importante porque te da una continuidad y te da una tranquilidad a la hora para el colocador de repartir el juego y a la hora de competir. Teniendo esa recepción, pues bueno, mira, otra recepción buena, a un saque muy potente y muy bien Edu. Sí, Sergio, en efecto, como tú comentabas antes, Sergi, sí es cierto que estamos mejorando mucho en recepción y obviamente eso le posibilita al colocador todas las opciones de ataque, bueno, a la hora de elegir un poco como digo, las opciones más que considera más acertadas. Una lástima ahora el bloqueo. Y a veces se volvió a encontrar en 1 contra 1, lo dejó ahí el colocador. Sí, y termino, yo como comentaba antes, creo que sobre todo a día de hoy que no tenemos a Curro, que es un poco el jugador más experimentado, sobre el que iban todos los balones en los momentos complicados, pues sí es muy importante mantener esa línea de recepción para que el colocador pueda variar las opciones de ataque. Bueno, muy bien ahora ellos abriendo muy bien, separando muy bien el bloqueo. Mandan al centro del alma y entra el 6 a la pipe por el medio. Vamos a seguir en nuestra línea, nuestra recepción, jugando, haciendo nuestro juego y a ver si podemos. Nuestro partido va a estar en el momento en que ellos bajen la intensidad. Nuestro partido va a estar en que nosotros lo sepamos aprovechar y sepamos apretar ahí. Si logramos saber y leer ese momento, pues nos vamos a acercar y vamos a estar ahí. Vamos a ver si somos capaces. Si somos capaces, sí, porque estaremos de acuerdo en que una cosa es decirlo y otra cosa luego es hacerlo, ¿verdad? Efectivamente, aquí como se dice, el papel lo aguanta todo. Lo soporta todo. Y sí, aquí comentando se comenta muy fácil. Vamos a ver, los jugadores son jugadores experimentados, son jugadores que todos llevan jugando ya mucho tiempo, son jugadores de Superliga 2. Vamos a ver si lo pueden hacer, pero ya es lo que tú dices, Chema. Qué fácil es desde aquí, desde arriba, ¿verdad? Desde arriba. Bueno, decir cómo se tienen que hacer las cosas. Lo que sí es cierto que yo, bueno, cuando estaba abajo en la cancha, comentaba con los chavales, digo, bueno, vamos a salir y disfrutamos y lo damos todo y hacemos hasta que podamos. Y a partir de ahí, pues bueno, si nos ganan, nos ganaron, pero que nos tengan que ganar. No vamos a regalar nada, ¿no? Y era un poco el mensaje que yo les quería transmitir a los jugadores.
Efectivamente, mira que de Michael ahí, muy bien Michael, muy bien Michael, lleva unos partidos muy bien, muy seguro, pegando bien fuerte y no achicándose cuando te cazan en bloqueo, no achicándose y seguir atacando. Sí. Y es lo que tú decías, Chema, si un equipo, tú puedes, luego, es un partido, puedes ganar, puedes perder, pero tienes que tener claro que si pierdes, que haya sido porque te hayan ganado ellos, no porque hayas tenido errores no forzados, momentos de incertidumbre, no, porque ellos han sabido desplegar el juego y te han atacado y tú no has sido capaz de parar ese ataque y ese juego. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver ahora a Edu Moro en 2. Buena defensa, muy buena defensa, la verdad es que... A priori no está Curro, es Edu Moro el que tiene que tirar de esto. Sí, es cierto, Sergi, como tú bien dices, que Edu Moro estos últimos años tenía un papel muy relevante en el ataque gijonés. Y bueno, pues ahora con la llegada de Michael y Curro por la zona 4, pues bueno, está pasando, claro. Pero también es verdad que efectivamente cuando... Bueno, vamos a ver, 6-11. Reparte muy bien el juego, no estamos viendo que el colocador esté cargando el ataque sobre un jugador en concreto. Está repartiendo tanto con las puntas de 4 como con el opuesto, con el central, está repartiendo mucho y eso dificulta mucho las labores de nuestra defensa y de nuestro bloqueo. En efecto, no podríamos señalar, por ejemplo, a un rematador con más puntos, sin embargo todos hicieron... Muy bien. Qué bien lo cazó Bruno ahora. Lo estaban esperando, pusieron manos bien ahí, bien colocadas las manos y... Sí, efectivamente, invadió bien Bruno las manos en el campo. En cualquier caso, a mí me llama la atención, o me gusta, vamos a decir, de este equipo, lo que tú decías, que no hay un atacante referencia, consecuentemente eso quiere decir que para nuestro bloqueo es muy difícil, porque nunca sabes por qué. Exacto. O nunca puedes intuir por qué van a salir. Y lo segundo, los pocos fallos que... Sí, hemos visto un balón en un ataque en la red y no hemos visto nada. Y vamos ya 7-12. O sea, ya estamos en la zona intermedia del primer set y muy pocos fallos ellos. Y en reacción muy estable, salvo una reacción mala que han tenido. Lo demás todo muy bien. Muy difícil, es que distribuye muy bien el colocador. La verdad es que, bueno, tengo que decir que es de los mejores colocadores que pasaron por aquí, ¿verdad? De lo que estamos viendo el partido, sí, sin duda. Yo creo que, así, y hablo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que el de Cisneros, que también era un gran colocador. De hecho, comentábamos que con el gran Alexis Valido, desde aquí le mandamos un abrazo, con un líbero y un colocador, y al final nos vinieron y nos ganaron, ¿verdad? Claro, efectivamente, esto es como un edificio. Un edificio, si está bien cimentado, te va a aguantar toda la carga que le eches. Como los cimientos le fallen, tú por mucho ataque que tengas, si no tienes primer toque y segundo toque, nunca vas a poder aprovechar ese ataque. Pues sí, en efecto. Bueno, pues nada, estamos divagando un poco, pero el caso es que 8-14. La situación, falle ahora, saque en potencia de Michael. 2 fallos seguidos de saque. Que al final no dejan de ser 2 regalos de punto. Exacto, cuando tu compañero falla en el saque y te toca sacar a ti, quizás el primero debes de controlar un poco. Sí. Pero bueno, lo que decimos, Chema, que desde aquí se ve muy fácil. Pero sí es cierto un poco muy buena red ahora de Bryce. Sí es cierto lo que comentábamos, que al final, claro, aquí a esas categorías ya, madre mía, acaban de pitar dobles. Bueno, pues dar las gracias al árbitro. Dudosos, más bien, ¿no? Sí, me sorprendió ese toque, pero bueno. ¿Quieres venir? Bueno, pues 9-15. Muy bien el colocador que... Mira, el colocador no es un colocador que haga jugadas espectaculares, que haga filigrana ni nada, pero
el pase que hace lo hace bien. Mira, ese pase que acabamos de ver a la punta de 4 no ha sido nada espectacular, sin embargo ha sido un pase pues, perfecto, preciso, rápido, que es lo que se le pide al colocador. Mira, acabamos de ver una... Bueno, muy bien Michael ahora en la pipe. Acabamos de ver, Seri, si te das cuenta, una recepción del opuesto, que era el que estaba, bueno, sí, fuera del que es el opuesto, sí, si no me quiero equivocar, que es el que está fuera de recepción. Sí, estaba liberado. Entonces, de RC. Yo recuerdo cuando nos decíamos, ¿cuántos reciben? 3, no, al final reciben los 6. Recibe hasta el colocador, si el balón pega en la red y cae, esa es la bola, o si lo opuesto, efectivamente, o si lo opuesto, como ahora mismo acaba de ocurrir. Bueno, pues techo. Bueno, pues vale. Bueno, 15-12, tenían antes el equipo madrileño un margen de 5 o 6 puntos, se reduce a 3 y está obligado el entrenador a pedir tiempo porque se le puede complicar el partido. Es lo que decíamos antes, estos momentos de bajo de juego, momentos de incertidumbre del equipo madrileño son los que tenemos que aprovechar. Es nuestro partido ese. Sí, Seri, yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ser realistas, tenemos lo que tenemos, nos falta lo que nos falta, pero nuestras oportunidades vamos a tener. El caso es, vamos a ser capaces de aprovecharlas. Y claro, sí es cierto también que hay que estar muy finos porque van a ser momentos puntuales. Lo que está claro es que mantener la intensidad y la concentración a lo largo de todo el partido es muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, pues esos momentos en los que ellos bajan un poco son los que tendríamos que aprovechar nosotros. Que aprovechar, parece que en las rotaciones en el que el colocador está adelante y solo tienen 2 ataques, parece que les cuesta un poquito más. Vamos a aprovechar. Ataca bien, ataca arriba. Ataca arriba, busca manos y nada. El punto nos cambian, a ver si somos capaces nosotros de cambiar ahora la primera y rascar algún puntín más y acercarnos. La cuestión va a ser estar en los momentos finales de set, estar ahí. Pues sí, al final los sets se deciden por detalles. Buena red ahora de Andrés. Está cambiando la primera, muy bien Edumoro, pegando arriba, pegando fuerte. Como tú comentabas, Edumoro llevaba ya unos partidos entrando poco en juego, quizás estaban cómodos jugando con Curro, obviamente, pues te generaba mejor más seguridad y más... Pero bueno, yo creo que Edu hay que empezar a darle un poco de... ¡Qué bueno, muy bien! ¡Ay, Michael! Él se lo guisó. Muy buena la defensa. Y él se lo comió. Y él se lo comió, efectivamente. Defendió, se la levantaron a la paella zona 6 y él acabó el punto. Muy bien, Michael. Bien pegado, muy bien. Sí, señor. Qué buen saque. Buen saque ahora, Edu. Muy buena la red también. ¡Oh! Mira. Varilla, sí. Puede haber sido la primera imprecisión del colocador. Pues sí, es verdad. Antes hubo un toque que por aquí el público pedía dobles. No tengo tan claro que fuera dobles, pero sí es verdad que no fue un toque... Sí, porque bueno, no puedes... ortodoxo como tal, pero... No puedes poner el listón del toqueos del colocador tan alto porque... Colocador hace una mano. Qué bien. Porque se te puede complicar el partido si empiezas a poner el listón muy alto. Porque claro, tiene que ser el mismo listón para los dos. Tremendo. Bueno, muy bien el colocador. Al final es lo que comentamos. Ninguna combinación, ninguna filigrana. Nada espectacular, pero al final... Pero yo acabo de ver un 1 para 1. Exacto. Y al final es lo que el colocador, un poco lo que se le pide, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues nada, vamos a ver si recibimos esta a la primera. Saque en potencia. Muy buen arriba. Michael. Yo creo que estamos jugando poco por las puntas, ¿eh? Muy bien, Edumoro, da igual. Hay que darle bola, sí, es verdad. Sí, hay que darle confianza. Que vaya cogiendo confianza, efectivamente. Porque cuando un jugador coge confianza se crece. Pues efectivamente, sí. No obstante, yo no lo sé, lo que verás tú. Yo creo que estamos saliendo poco por el centro. Exacto, cuando la recepción lo permite. Porque al final es una forma de fijar a los centrales. No puede ser que ese balón caiga. Sí, vamos. Y aparte,
De lo que tenemos visto es que las veces que hemos jugado en el resto de partidos, el momento que hemos jugado con los centrales, el tanto por ciento de efectividad de ataque central y punto, pues es alto. Es muy elevado, efectivamente. Pues por lo tanto, cuando una cosa te funciona, nada más que pueda sigue. Si dices, mira, no nos está funcionando, pues entonces no, entonces ya tendremos que repartir que buscar otras claro, opciones. Exacto. Sí, pero sí es verdad que además parecía en los últimos partidos que se habían cogido el tiempo muy bien Edu y Bruno pega muy arriba y bueno, pues vamos al saque en potencia. Buena red de Andrés. Bueno, pues ahí está, antes hablamos, antes hablamos del centro, claro. Y fue un ataque que, si te fijas, Moracho cogió el balón desde atrás, tuvo que meterle muñeca, no pudo bajar el brazo y aún así, no siendo un ataque potente rompedor, el punto sube al marcador. O sea, al final es lo que vale, ¿verdad? Es lo que vale. Bueno, pues Moracho al saque, suele tener un saque flotante en salto. Sí, buscando el fondo del campo. No, pues saca uno al líbero. Otra vez otra situación de 1 para 1, también es cierto. 1 para 1, sí. También es cierto que Bruno ahí estaba obligado a colgarse con su central. Sí. Entonces ahí no puedes hacer otra cosa, vamos. No, yo lo que creo es que el colocador el colocador de Leganés está jugando con mucho criterio. Claro. Está repartiendo muy bien el juego, cambiando muy bien. Toca sus centrales para obligar a nuestro central a estar pendiente del suyo. Y en el momento que juega un par de bolas con el central, pues ya abre a las puntas y por eso estamos viendo tantas situaciones de 1 contra 1. De 1 contra 1, efectivamente. Bueno, pues lástima ahora, hombre, un punto así complicado. Bueno, error en recepción gijonesa y vamos a ver si somos capaces de cambiar en este punto. 3 ataques hay. Balón rápido. Bueno, bien atentos ahí. Qué bueno, Michael. Muy bien, Michael, asumiendo los galones de curro. Muy resolutivo, sí. Michael. De hecho, yo creo que entró poco en juego, quizá. Porque yo creo que está teniendo un porcentaje de efectividad, bueno, igual que Edu, no lo sé. No sabría decir. Yo creo que en ausencia de Curro, pues valoras a Michael. Sí, claro. ¿Sí? Para eso está, ¿no? Claro. Michael seguramente es un jugador que no te pueda coger los balones a tanta altura como te lo coge Curro, pero tiene otras cosas. Entra muy bien a la bola rápida, le das velocidad, pues podemos aprovechar eso. Y vamos. Resolutivo muy rápido, recibe muy bien, nos va a ayudar mucho en recepción y en defensa. Bueno, eso ya lo... Muy bien, Andrés, ahora... Vaya. Ahí está. Bien, Brunín. Y es lo que decimos, al final los puntos centrales no son puntos espectaculares, que son ataques rompedores, fuera y tal, pero tiene una cosa, que suma el punto. Efectivamente. Bueno, pues a ver, porque llegamos a la rotación, cambia va Michael al saque y Andrés adelante. Y 19-21, parte final del set, estamos ahí, a ver si podemos rascar algo. Buena red del libro, Entra con todo, juegan mucho con el opuesto en el ataque de zona 1. Lo cierto es que abre muy bien la red, el colocador. Sí, porque entra bien, porque la pone muy bien el colocador, porque si te fijas, sí, es un ataque por 1, pero si paralizáramos la imagen, donde está atacando donde ataca el opuesto, prácticamente es un ataque delantero, porque salta con tanta fuerza, salta detrás de 3 metros, pero la engancha a un metro y medio de la red. Muy adentro, sí. Claro. Buena red ahora de Bryce. Bueno, se ve muy claro, busca Edu Villarreal a Michael en la salida, a pesar de ser zaguero. Y bueno, pues 20-22. Bruno suele sacar flotante en salto, vamos a ver si hace daño. Están recibiendo 2. Sí. Es una situación que me llama poderosamente la atención porque hace muchos años que no veía recibir. Ellos se ponen cuando tienen un ataque en potencia, sí, ya se ponen 3, pero cuando saben que es un ataque que puede ser flotado ya asumen 2 y medio, otro ayuda un poquito. Sí, es verdad.
Y sí, sí, es cierto lo que tú decías, hacía mucho yo que no veía una Hacía mucho recepción tiempo de que no dos. se veía. Yo creo que la gente ahora ya está más cómoda con la recepción de 3. Bueno, volvemos a reconstruir ahí. Bien. Bien, Andrés, ahora no fue la primera. Muy bien el apoyo del equipo gijonés. Otra bola sobre Andrés. Y en esta ocasión, bueno, pues fue blockout. No calculó bien el tiempo, el bloqueo, porque ya le dio cuando estaba cayendo y claro, eso hizo que no controlase el balón y fuera 21-23, qué pena. Bueno, pues se ha que fallado quizá en el momento más inoportuno, ¿verdad? Más inoportuno. Bueno, pues estamos en bola de partido para los jugadores de Leganés. Buena red ahora de Michael, muy bien. Menos mal que nos van a pitar una red. Lo reconoce el jugador número 23. Sammy sí que lo reconoce deportivamente. Que se había metido Edu Moro debajo del balón, el balón le quedó atrás y no pudo bajarla. 22-24, tiempo muerto. 22-24, bueno, pues a ver. Está ahí, vamos, no es nada que no se pueda salvar. No es nada imposible, efectivamente. Y bueno, pues acaba de llegar Michael a la rotación delantera. Pues... Que en principio es un poco nuestra referencia en ataque, ¿verdad? Sí, sí, de momento lo que estamos viendo. Ahora Michael es la referencia, falta Currito, asume Michael y muy bien, muy resolutivo. Vamos, no le puedes poner ningún pero al partido que está haciendo Michael. No, bueno, la verdad, ni Michael ni ninguno. Yo era un poco lo que comentábamos, bueno, pues teníamos ese hándicap, partimos con esa... Bueno, con ese lastre, vamos a decir, o con esa pequeña carencia de no tener a Curro, pero bueno, pues si no tenemos a Curro, tenemos a Andrés y a pelearlo y ya está. Y si no hay Andrés, será Elvis, y si no será Chema, y si no será quien sea. Quien tenga que ser. Aquí todos somos un equipo, buen saque ahora. Qué bueno el pase. Yo creo que si va a bolas... Y con un free, sabemos cómo tiene que acabar un free. Centro. Vuelve esa bola. Ahí está, ahí 23-24. Bueno, punto fabuloso, la verdad. Intenso, emocionante. Se me acaban los adjetivos. 23-24. Ahí lo decíamos, estamos ahí. Vamos, Andrés suele hacer mucho daño con su saque, suele sacar a más a 5. Buen saque. Obliga al colocador a colocar de antebrazos. Otro free. Abre la punta. Ahí está, 24-24. Muy bien, Michael buscando las manos. Cómodo, además. Si es que aquí todos los puntos valen. Tú cuando puedas azotar al balón y la puedas bajar y puedas acabar el punto con bote en el suelo, pues lo haces. Pero cuando no, pues tienes que tener otros recursos. Pegas fuerte a manos, pegas fuerte a brazos y el punto vale igual. 24-24. Pues sí, hace cambio el equipo madrileño. Sigue Andrés al saque. Veremos si sigue sacando sobre 5. Buen saque. Buen saque. Muy buena la defensa ahora de Edu Villarreal. Hay que jugar, a ver si lo podemos tapar en bloqueo. Muy bien, y la verdad... Comentábamos antes ese pase que había hecho el colocador, todo el mundo se esperaba, el balón cómodo era un balón cómodo a 4, tranquilo, para seguir jugando y que asumir el que tiene que asumir, y si no, lo abrió a 2, nadie se lo esperaba, nuestro central es que no podía llegar. No llegó, efectivamente. Estabas esperando el pase a 4, el pase a 4 era claro, y se acerca a la varía y la cambia a 2 y la cambia perfecto. Lo cierto es que, independientemente del resultado serie, lo que da gusto también es ver a jugadores de este nivel aquí. O sea, claro. Al final no deja de ser un privilegio, nosotros acabamos de ascender y parece que no, pero... Todos jugadores de la casa, todos jugadores de aquí, vamos... Sí, hombre, claro, nosotros somos un equipín, acabamos de llegar, estamos asentándonos, o tratando de asentarnos, mejor dicho, pero sí que es verdad que es un privilegio ver a jugadores de determinado nivel. Por aquí ya pasó mucha gente, como comentábamos el otro día, pasó Alexis Valido, que fue un grande, fue uno de los mejores líberos
que pasaron por aquí. Y el colocador, en este caso, también nos está sorprendiendo gratamente. Bueno, pues última para el equipo visitante. Vamos a ver si somos capaces de salir. Arrece, la venta de Moro. Muy bien, buscando manos. Bien, Edu, no se arrugó, llevaba... Había funcionado bien los primeros ataques. Sí, es verdad que iba ya un tiempo sin atacar. Pero bueno, aparece en estos momentos. Bueno, pues no le tembló el brazo, ni mucho menos. Pegó bien, duro, hacia afuera y contra el bloqueo. Vamos a ver. Vamos a ver, Moracho, yo creo que va a sacar a 5. Pues no, va a sacar a 1. El líbero, está cargando con sobre el líbero. Yo no sé si es conveniente más... Sobre todo con un saque flotado que puedes dirigir un poquitín tal, por lo menos meterle la reacción a la punta de 4. A la punta atacante. Claro. Sí, efectivamente. Y de hecho es que así lo venían haciendo. Yo no sé. Sí es verdad que ya en los últimos partidos en los que yo estuve, sí es verdad que ya en algún momento dejaron de sacar sobre 5 a la punta del atacante. Uy. Nada, balón muy bajo esa bola, no puede hacer nada. A los centrales tienes que darle altura a ese balón. No es incompatible jugar rápido y jugar alto. No es incompatible. Efectivamente. Qué pena. Vamos a llamar... ¿Sigues? Bueno, pues vamos a llamar a una de las... O a una no, a la última, a la única y última incorporación del club. Un chico muy jovencito que acaba de cumplir 18 años, 18 añinos recién cumplidos y que viene desde Venezuela. Todavía no, pues no puede jugar, llegó el jueves por la noche. Siéntate, Manolito. ¿Qué tal? Bien, gracias. Hola, Manuel. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, hombre? Bien. ¿Cómo te encuentras? Bien, todo bien. ¿Mucho frío? Frío. Claro, mucho frío. Adaptándome al frío y al cambio de horario. Pues ¿sabes qué te queda lo peor? Que enero, febrero y marzo todavía son... Todavía es invierno. Sí, efectivamente, claro. Recordemos que Manuel viene de Venezuela y lógicamente tienen otro clima. Bueno, Manuel, pues cuéntanos un poco. Viniste por mediación de Michael. De Michael, que empezó aquí ya con nosotros esta temporada. Y bueno, nos dijo, tengo a uno que la parte, tengo un amigo mío que la rompe. En Venezuela, esperando a venir a Gijón. Sí, bueno, de hecho, Michael jugaba en mi equipo, jugábamos juntos y él era líbero y yo la punta del equipo. O sea, que él era líbero. Él era líbero. Eso quiere decir que tú pegas mejor aún. Sí. Bueno, pues fabuloso. Buenas noticias para el Gijón Volley, buenas noticias, porque Michael ataca muy bien. Es bueno. Bien nos va a venir. Bueno, nada, y un poquitín que nos cuentes un poco, bueno, lo que estás viendo del partido. Bueno. Yo creo que es lógicamente, no sé si los viste por internet o no los llegaste a ver. ¿Ya habías visto algún partido? Visto un partido por internet. ¿Y qué te está pareciendo este? Bien, bueno, un partido bien movido, más bien habían remontado. Y en 24-22 se pusieron punto a punto, pero por errores no forzados se les fue el primer set. El error no forzado que comentábamos mucho aquí, Chema. Sí, efectivamente, sí, el error no forzado. Yo creo que eso ya es un tópico, lo comentamos desde Alevines. Bueno, sí, desde Alevines, errores no forzados, no regalamos. Yo creo que hay momentos puntuales en los que se puede arriesgar y otros momentos en los que no se puede fallar. 25, no es momento, ¿verdad? No es momento de fallar. Claro, ni más ni menos. Bueno, Manuel, ¿y qué? ¿Vienes con ganas, no? Claro, sí. Ya esperando que sea lunes para empezar a entrenar. ¿Conoces ya a los compañeros, supongo? Sí, de hecho, he compartido ya bastante con ellos. Bueno, socializando y entregándome al grupo. Son buena gente, ¿verdad? Sí, bueno, excelente. Ya sabes que aquí somos todos muy buenas personas. Bueno, Manuel, pues mira, esperemos que la próxima vez que Sergi y yo estemos aquí al micrófono tú estés jugando. Amén. Y esperemos poder narrar los buenos ataques. Claro, así será. Muy bien, pues un placer. Muchas gracias, Manuel. Gracias a la cámara. Manuel, a ver, perdón, que me quito... ¿Listo? Ahí estamos. Muy bien, aquí está Manuel, que va a ser seguro un jugador que nos aporte mucho y sea determinante. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Manuel.
Bueno, pues empieza el segundo, vamos a ver cómo se nos da. Seguimos sacando sobre zona 1, yo creo que es algo... Qué bueno. Bueno, pasó que vale con todo defender, ¿eh? Pena. Hombre, lo que está claro es que hay que estar ahí, ¿eh? Claro. Hay que estar ahí con los brazos puestos para que el balón luego puede pasar o no. Pero si no estás, seguro que no pasa. Bueno, pues 1-0. Aparte, aquí el equipo madrileño lo vemos, es un equipo pues bueno, bastante hecho, bastante rodado. Sí, de hecho, sí, da gusto. en el banquillo podemos ver a un jugador venezolano, no le podemos ver el número porque lleva la sudadera puesta, pero si no recuerdo mal, el año pasado estaba jugando en Parla y era el jugador más determinante. Era el jugador más determinante y ahí está en el banquillo, todavía no salió. Estamos buscándolo, bueno, ya sabemos que esto va despacio. Bueno, le mandamos un saludo igualmente. Efectivamente. Saque de Andrés. Buen saque, pero muy buena la red también. Red, sí, red, lo reconoce el jugador madrileño, Bueno, pues al final... Primera situación que estamos delante del marcador. Vámonos a ello. Sí, efectivamente. Nunca habíamos llegado a ponernos por delante en el marcador. Bueno, yo creo que hay que salir con la misma concentración, la misma intensidad, procurar hacer menos fallos, porque luego... Mira, ahora sí que ellos están fallando. Acuérdate, Sergi, si recuerdas que en el 12-7... que en el punto 12-7, es decir, llevamos 19 puntos y fue el primer fallo fallo no forzado que cantamos. Sí, lo comentamos del equipo Leganés. Y bueno, pues ahora ya, bueno, fue una pena por la red, pero sí es verdad que también el balón se había ido, ¿no? Bueno, pues a ver si conseguimos nosotros jugar un pelín más acertado, sobre todo en esos momentos determinantes. Bueno, estaba muy bien cerrado el bloqueo, era bola vista, la bola era 4, ya tenía los dos bloqueadores ahí esperándole y bueno, pues sí, pero no... bueno, Michael no es un jugador que se vaya a achicar y se va a arrugar porque le haya metido un bloqueo. Seguramente en la siguiente, como decimos los entrenadores, de cazar en bloqueo, en la siguiente pues le pegas más fuerte. Efectivamente. Se mete un poco debajo del balón, sí. Podía aprovechar todavía más ese brazo, sí, si la pillara un poquitín más por delante. Se lo deja un poco detrás, sí, efectivamente. Quizá entre antes o la bola haya sido un poco para atrás. Bueno, no sabemos. El caso es que el remate no fue todo... Bien, Andrés. Ahora otra bola para Edu. Ahora sí que la coge por delante, la coge más arriba. Bueno, lo cierto, y a ver, no es por buscar excusas, no me salían las palabras, no es por buscar excusas, pero sí es cierto que el equipo de Leganés es un equipo muy ordenado, muy trabajado. Mira, por ejemplo, una de las cosas que podíamos echar de menos en el equipo podía ser situaciones de triple bloqueo, pero es que con la calidad y con la rapidez del pase que le está metiendo el equipo rival, es que es imposible. No podemos, no se pueden dar esa situación de triple bloqueo porque no puedes hacerlo, no llegas. Sí, eso es cierto. Yo siempre recuerdo a Manolo, bola vista 4 o triple bloqueo. Da igual, no. Da igual que sea vista, que no vista, que no es llegamos. Lo que hablábamos antes, sí, era bola vista que parecía que era un pase cómodo a 4 y la bola fue a 2. Y la bola fue a 2. Tú no puedes dejar vendido porque ya no estarías en una situación de 1 contra 1, estarías en una situación de solo. Sí, efectivamente. Bueno, pues se pone la red de Andrés ahora. Salió Edu por el centro con Moracho. Y nada, defendieron. Bueno, pues lo que comentábamos. A ver, es un equipo que yo creo que está quinto, no me quiero equivocar, quinto o sexto. Sí, zona media alta. En la tabla y bueno, yo creo que está demostrando que el porqué. Como comentábamos. Quinto. Que va quinto. Sí, no, efectivamente nos confirma nuestro compañero Miguel que sí, que van quintos.
Bueno, bueno, yo creo que se está viendo un poco él porque aquí es un equipo muy ordenado, muy trabajado. Muy sólido. Sin ninguna figura, pero que en la cual todos participan, todos reciben, todos rematan. El colocador a mí me parece que es una maravilla. Sí, sí, vamos. Todos los equipos que pasaron por aquí, más o menos ya al principio del set, ya ves que tiene un jugador determinante, ya saben quién es el jugador de referencia. Aquí yo creo que estarás de acuerdo conmigo que no podemos decir... Todavía no sabemos quién es. Que, o sea, cuál es el bueno. Es decir, en caso de duda, balón alto al bueno y el bueno acaba... No, aquí no sabemos tal, porque todos tienen el mismo nivel de protagonismo. Y eso es dado por la distribución del colocador. Pues sí, yo creo que al final igual el bueno es el colocador. Exacto. A lo mejor eso te hace pensar que a ver si el bueno va a ser el que pasa. El colocador, efectivamente. Bueno, nada, son 4, 3, 7. A ver si vamos ajustando un poquitín ese bloqueo. Estamos sufriendo bastante. Ellos están saliendo muy cómodos. Igual habría que tratar de hacer un poco más de daño con el saque. Sí. Claro, es que estamos... Vuelve otra vez Moracho a sacar al líbero. Y es un saque que permite al líbero recibir de dedos. O sea, le tienes cómodo. Quizás si sacas al líbero, quizás tenías que meterle un poquitín, forzarle a usar los antebrazos y tenerle un poquitín más de incertidumbre y hacerle que dude un poco más. Porque cuando un líbero coge confianza, un líbero que es bueno y coge confianza, pues sí, se hace grande y pues te acaba recibiendo, pues nada, medio campo para él y los otros dos se buscan la vida en el otro medio campo. Efectivamente, igual desplazarlo, quiso cambiar ahora Edu a la línea, se le fue un pelín y bueno, empezamos a cometer errores no forzados, pero bueno, lo que comentábamos, ellos están recibiendo cómodos, reciben y el colocador está colocando a sus anchas y está, yo creo que la mitad de los ataques fueron 1 para 1, o sea que, bueno, ante eso, bien, ahora... Eso es, le das altura al balón de central y el central te ataca cómodo y lo va a tener la defensa del bloque rival, lo va a tener muy difícil para neutralizar ese ataque. Pues sí, esa era un poco la idea y lo que comentábamos, hay que, sobre todo, los principios de set. Ahí está, antebrazos al líbero, incertidumbre al líbero y al colocador ya no tiene esa capacidad para distribuir tanto juego. Tiene que ser un balón claro a la punta, lo estamos esperando y acaba como acaba. Bueno, pues muy bien ese bloqueo entre Edu y Bruno. Como se agacha para recibir dedos el líbero. Nos pasó, yo creo que era contra Tenerife. Además era un jugador ya veterano y demás, muy alto. Y claro que se le empezó a sacar, estaba como recibiendo de dedos hasta el momento que le empiezas a bajar las bolas. Y claro, ya no puedes recibir de dedos a la altura de la cintura. Claro. El momento que lo obligas a agacharse, a recibir de antebrazos, sobre todo cuando luego tiene que salir al ataque por 4, ya se le complica un poco. Muy bien, Michael. Lo decíamos antes, no es un jugador que se arrugue. Lo cazan en bloqueo, antes misma situación, una bola que venía desde detrás de la línea de 3 metros, le sigue pegando igual. Si te cazan en bloqueo, te cazaron, pero tú tienes que seguir apretándole. Efectivamente. Hay otros jugadores, otro tipo de jugadores que no, que parece que un bloqueo parece que les hieren en el orgullo. Y se les encoge el hombro, ¿verdad? Prefieren una bola por encima del bloqueo y que seguir jugando antes de que lo cacen, pero no, los jugadores buenos son los que no se arrugan. Efectivamente. Pegan para abajo y lo que sea. Bueno, pues hubo un fallo ahí de coordinación, yo creo, entre el atacante y el colocador. El atacante entró una bola más rápida aún. Y el colocador le echó una bola un poquito más lenta, un poquito más alta y lo pilló detrás y se le quedó en la red. Bueno, pues menos mal que no jugó por el centro. Así que nada, pues venga, 7-10, estamos ahí, son 3 abajo, queda mucho partido todavía, mucho set. Parecía Reza, balón, la Reza acabó moviendo, el balón no lo tocó
Yo, perdonad que se me vea los colores, si nos estáis viendo desde Leganés, quiero recordaros que esto es una retransmisión completamente amistosa, pero que, a ver, nosotros somos entrenadores de este club, quiero decir, vamos a tratar de ser lo más objetivos que podamos, pero al final nuestros colores son los nuestros, ¿no? Sí, efectivamente. Aprovechamos para mandar un saludo a toda esa gente que nos está viendo desde Leganés, les mandamos un saludo muy cariñoso, pero bueno, aquí estos dos que están transmitiendo pues le van a tirar... ¿Les tiran los colores? Siempre con respeto al equipo rival, reconociendo que es un equipazo. A mí me está gustando mucho, A mí también. El equipo madrileño, como conjunto, vamos, de los mejores que, sí. que pasaron por aquí. Me recuerda mucho al equipo de Valladolid de primera división de hace unos cuantos años. Exacto, un equipo muy compensado, muy bien trabajado, muy ordenado. No había más figuras que el colocador. Efectivamente. De UBA de Valladolid. Y cuando un colocador es bueno, no necesitas figuras que te ataquen, te lo va a distribuir. Sí, porque mire, nos está comentando Miguel, nuestro compañero, un poco pues nos están pasando los datos de los jugadores y efectivamente que me dice, no son muy altos y tiene razón. De hecho, yo creo que los más altos pues no pasan del 1, o sea, son 1,92. Sí. Que bueno, yo creo que en el vóley de élite, que vamos a llamarle, o bueno, de élite, en el vóley de estos niveles. La categoría de plata del vóley español, que es la que estamos viendo ahora. Un 1,92 tampoco es una altura excesiva. Y sin embargo, el equipo da gusto verlo jugar. Bueno. Muy bien, Edu, ahora. Muy bien, no se complica, vale, una redención muy forzada. El jugador de punta del equipo rival había ido a hacer el apoyo, la ayuda al central, quedaba hueco ahí y lo aprovecha Edu, muy bien. Muy bien, pues me acabo de dar cuenta que entró Elvis al centro. Uy, otro fallo. Sí, la verdad, no nos habíamos dado cuenta, estamos aquí, Chema, estamos aquí, nos venimos arriba, empezamos a... Estamos departiendo. Efectivamente, y entra Elvis. Bueno, pues a ver, Elvis, sabéis, Elvis, jugador formado en la Calzada, vino para el Jovellanos en juveniles, ya forjado en primera, en categorías juveniles. Y bueno, jugador joven, muy polivalente. Tablas ya. Otra situación de 1 para 1. Otra vez 1 para 1, efectivamente. Es que es lo que comentábamos un poco. Pues sí, seguimos con Elvis. Venga, que es amigo nuestro, vamos a darle un poco de bola. Muy versátil. Sí, central, opuesto, receptor, 4. Cuando empezó a jugar en la Calzada, yo me acuerdo, era central, un ¿verdad? infantil y jugaba de central. Mira qué bien, te sale por el centro, pero enseguida nos dimos cuenta de que el chaval tenía posibilidades, podía recibir, podía atacar por la punta. Entonces, pues yo creo que menos de colocador, ha jugado de todo y en todos los sitios que te ha jugado, pues te ha respondido. Efectivamente, yo en juveniles lo tuve jugando de 4, empecé a meter ya recepciones, un chaval con muchas posibilidades. Muy bien, ahora, bueno, pues al final nos estamos enrollando 13-13, muy bien el saque. Lo comentaba antes yo, Andrés es un jugador que hace mucho daño con el saque normalmente. Tiene un saque que va muy tenso y de repente cae, es un saque que viene con mucho peso. Y a los receptores, por lo general, les cuesta trabajo salir. Me acuerdo. Los saques que más difíciles eran, los saques a los que yo más temía, no era el saque en potencia que venía recto con una parábola, no, era el saque flotado que te venía a los hombros. Bueno, pues vamos a hacer otro impasse para aprovechar a saludar a don Antonio Morales. Bueno, con Antonio tenemos bastante que estamos en el voleibol. Ya somos de casa todos, ¿verdad? Muy de casa y de muchos años. El don ya no hace casi falta, ¿verdad? No, en el deporte no hay dones, hay deporte. Hay deporte, efectivamente. Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué te parece el año, la trayectoria del equipo en esta nueva fase en Superliga 2? Y bueno, y como no, el partido de hoy. Bien, pues si empezamos por el partido de hoy, pues que los comienzos de set son totalmente diferentes al transcurso del mismo después.
Parece que uno está dormido y el otro espabilado y luego va remando y ahí llegamos. O sea que sigamos así en este segundo set. Y bueno, la temporada pues un poco asustado el equipo en esta categoría hasta que se está sentando. Y muy bien, da gusto que tengamos aquí el vóley ya en la categoría 2. Pues sí, la verdad, porque sí es cierto que en femenino ya lo teníamos, pero bueno, nos faltaba el masculino, que sí es cierto que en los últimos años nos costaba un poco más llevarlo arriba, ¿no? Sacarlo adelante. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues como tú bien dices, es un gusto tener vóley de este nivel, tanto en femenino como en masculino. Y sí, efectivamente también pues asentándonos un poquitín a la categoría. La ausencia de Curro te parece importante, ¿verdad? Hoy se nota. Curro es un baluarte muy grande para ese equipo y para cualquiera. Y aunque viene del vóley playa, pero lo que es un gran jugador de voleibol. Y entonces se nota un montón de no tener a Curro hoy aquí. Creo que el partido sería muy diferente con Curro. Efectivamente, pues sí, yo también lo veo así. Bueno, Antonio, pues muchas gracias, te vamos a dejar que disfrutes o que sufras el partido. Bueno, aunque yo creo que ya sufriste todo lo que tenías que sufrir, ¿verdad? Yo creo que va a ser más disfrute, ¿verdad? Ahora es un vicio de muchos años que hay que mantener. Y bueno, pues se mantiene pues viendo el vóley. Si ayer vimos en la Superliga 2 femenina ganar al grupo, hoy vamos a ver si en la masculina vemos ganar al Gijón Jovellanos, o sea que así lo deseamos. Y esto es como hay que ir manteniéndose, el espíritu del vóley que tenemos. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti y que sigáis aquí dándole vida a esto, vosotros con el micrófono. Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Ahí estaba Antonio Morales, expresidente de la Federación Asturiana de Voleibol y del Colegio Nacional de Árbitros. Una institución. Toda una institución, efectivamente. El voleibol no asturiano y no español. Bueno, si no se nos escucha muy bien, vais a tener que perdonarme porque yo algo toqué. Ah, no, vale, ya lo enganché. A ver. Nada, está perfecto. Nada, aquí valemos para todo, Chema. Vale, para comentar, para entrenar, para hacer trabajo de bricolaje aquí con el micrófono, para todo. Para un rato que para un descosido, como decía mi abuela. Bueno, pues nada, vamos a ver la red. 17-16. Se lo tira muy adelante. Bueno, balón rápido, muy bien, muy buen balón rápido de Edu. Casi una separada, iba a estar casi en la línea de 3 metros. Se abrió muy bien Edu el pie izquierdo. Tirado. Se apoyó bien. Estaba la bola. desplazado hacia 2, la tira rápida para 4, aprovechando la velocidad que decíamos antes de Michael. Claro, sí, Michael está muy cómodo en la bola rápida. Exacto. Bueno, 17 iguales y Michael llega a la rotación de atrás. A ver si sigue sacando la libre a uno yo. Bueno. Buena lucha. No se pudo. No se pudo, pero este es el camino, ¿eh? Ante eso, porque efectivamente. Este es el camino, luchar todo y no dar ningún balón por perdido, vamos. Claro, sí, es que realmente nosotros ahora tampoco tenemos unos ataques rompedores, no tenemos unos saques, no tenemos unas... Al final nos queda jugar como equipo y sufrir y defender y venga, pues tratar de no dar un balón por perdido y a partir de ahí... Bueno, pues pasó el balón. Buen apoyo. Respondemos nosotros ahí, mira el ataque de uno, le pega enroscado. Sí. Bueno, pues... Uy. Claro. Muy buena, Pai, metido más allá de 3 metros y sobre todo, si te fijas, ataca el jugador de 6, pero no es un ataque por 6, es una Pai, está desplazado un poquitín a 5, lo que hace que le abra mucho campo, le abre mucho campo al atacante. Sí, efectivamente. No obstante, yo creo que podría decirse que
en mi opinión, yo creo que fue el punto más guapo de todo el partido, en lo que llevamos el partido. Con muchos ataques, muchas defensas. Sí, es verdad que los primeros ataques fueron duros y buenas defensas. Y bueno, luego el defensa en el campo del equipo de Leganés, luego otra defensa respondida por Bryce. Pues sí, muy bien, Bryce, efectivamente. Buena red, Estaba en el sitio Bruno, pero ataque potente, no lo pudo controlar. Se le abrió un poquitín a la diagonal y 18-20. Va muy rápido ese balón. Vamos. Quiero decir que al final la teoría, no, tienes que subir el hombro un poco ya. No, claro, a ver. Claro, ponte ahí, lleva el balonazo y contrólalo y sí, déjalo alto en la línea de 3 metros para el color, claro. Efectivamente. Bueno, pues nada, venga, vamos a ver, 28, perdón, 18 no, 20-18, perdón, o 18-20 en este caso. Saque para Leganés, venga, vamos a ver cómo salimos. Viene Elvis. Balón colgado, lucha ahí. Es que lo sacan ese balón. Bueno, pues es una pena un balón que quedó colgado en la red a nuestro favor. No fuimos capaces de bajarlo. Y por contra, en el mismo punto, a la jugada siguiente, ellos sí que lo hicieron, ¿no? Bueno, pues pese a todos los halagos que le estamos haciendo al equipo Leganés, al final... 18-21. Sí, los puntos en el marcador al final es lo que valen y bueno, ya el primer set fue muy apretado y en este, bueno, pues no lo sé, veremos a ver cómo gestionamos estos últimos puntos de set. Nos falta un poquito más nos falta para a final de set y llevárnoslo. Es una pena después de ir ganando 2-0 que te lleven el partido, pero bueno. Bueno, al final yo creo que empiezas el tercer set quizá un poco más relajado de la cuenta y ellos hacen un cambio táctico muy importante que les dio mucho juego, cambiaron el colocador. Nosotros el físico empieza a fallar un poco entre el fallo del físico y la inexperiencia, fallo del físico de los veteranos y la inexperiencia de los noveles, vamos a decir. Bueno, pues eso fue un poco lo que causó. Eso fue un poco lo que causó quizá el resultado final. Pero bueno, punto es punto para el equipo de primera, que recordemos tiene mucho mérito tiene ahí ese equipo en primera luchando y peleando. Efectivamente, además recordamos obviamente de ayer que jugó el equipo de primera contra el Rivas de Madrid. Efectivamente, sí. También recordar que jugó sin Pedro Bonache, un jugador... Errores ahí, claro, momentos finales de set, es lo que decíamos antes, el equipo fallos, que te gane, que te ataque él y que te haga punto, que te case en bloqueo, que no en los momentos finales de set sea un ataque central fuera y un ataque de la banda fuera. Yo creo que eso lo estamos poniendo demasiado fácil, lo que no puede ser es que los dos últimos puntos hayan sido ataques nuestros fuera. Está remando todo el set y luchando en los últimos... Bueno, pues acaba de pitar 8 segundos, es algo que... Yo no había visto... Yo sí, una vez me lo pitaron en infantiles. El árbitro puede estar orgulloso. Le doy recuerdos a... ¿Cómo se llama el central? ¿Parrondo? Sí. Pues le doy recuerdos a Parrondo, 8 segundos en infantiles. Pero bueno... Yo ya te digo, Chema... yo no lo había visto, sé que... Soy conocedor de la regla. Recordadnos un poco la norma para los profanos. Bueno, pues sí, desde que pita el árbitro tienes 8 segundos para lanzarte el balón y sacar. En definitiva, la norma tampoco es tan complicada. Lo que sí es cierto que no sé hasta qué punto de exhaustiva... ¿En qué te da ventaja a un equipo en lugar de gastar 8 segundos, gastar 9? No te da ninguna ventaja en el juego. Hombre, es una cosa excesiva. Sí es cierto que al final tienes que poner un límite, igual claro. el tenis existe, yo recuerdo las polémicas que hay con Nadal,
Bueno, pues nada, estamos aquí hablando, estamos perdiendo el tiempo y... Hemos tenido bajo en el juego, todo el set, luchando todo el set igualado, todo el set en algún momento por delante, llegamos al punto 19 y no bajón. No puede ser, bajón. Es una pena pues por lo que comentas, estamos trabajando, estamos luchando y al final cuando llegas a los puntos decisivos los regalas, pues bueno, pues no puede ser. O sea, no puede ser, no, pero bueno, no debiera ser. Vamos a ver si pasa como el partido de ayer del equipo de primera, pero al revés. Y nada, mira, vamos a aprovechar a mandar un saludo, ya mandamos antes al equipo madrileño y luego vamos a mandar un saludo también a toda la gente que no pudo acercarse al pabellón de la arena y nos está viendo desde su casa. Y al resto de equipos también de Superliga 2 que nos está viendo el partido de sus rivales, bueno, y compañeros. Y luego también vamos a mandar un saludo al resto de equipos también de Asturias, ¿no? Que nos están viendo, que no juegan en Superliga 2, pero bueno, también están en categoría nacional, que seguramente nos estén viendo con cierta envidia. Envidia sana, ¿no, Chema? Hombre, tiene que ser muy sana, porque lo que estamos viviendo tú y aquí, vamos, eso es... Después en el nombre del árbitro, que bueno, está pasando, yo diría que más bien desapercibido. Sí. Quiero decir que es una buena señal, ¿verdad? Sí, en el partido no está teniendo mayor complicación. Alberto Cordeiro, pues muy bien. Pues le mandamos también un saludo a él y a su familia, de parte de Miguel. Y nada, pues bueno, vamos a ver si... Vamos a aprovechar esto, vamos a repasar los resultados de esta jornada. Este es el último partido de esta jornada de Superliga. Ayer el Porto perdió 1-3 contra el Alter Voleibol Cisneros. El Arona perdió en casa contra el Volley Umbría 1-3. En casa San ganó 3-0 al Antiguo Voleibol. Diego Villalba ganó 3-1 al Volley Playa Madrid. Y Palencia ganó 3-1 al Corpón. Con esto, en casa Sadurniño sigue líder con 24 puntos, con los mismos en Cisneros también, con 24. Arona 17, Ian Grupo con 3, Arona Vivo y Leganés con 17. Y luego, bueno, abajo, nosotros ahora mismo estamos en la 10ª posición con 8 puntos. Con estos 3 puntos en juego nos permitiría dar un salto para arriba, pero bueno, nos lo están poniendo difícil. Volvemos al director. Pues sí, nos lo están poniendo difícil. Vamos a ver bien el Vicente ahora, esa bola tocada en la cinta. Muy bien. Taca alto, taca duro. Muy tarde, que salta tarde ahí. Qué buena, muy bien, Michael, el balón. Michael, recordemos que Michael viene de jugar. Y recordemos que Michael viene de la preselección venezolana de jugar de líbero. Entendemos que lo que es un poco la recepción y la defensa es un poco su fuerte. Sí, era un balón que nadie esperaba que fuera a sacar. Se tiró al suelo, levanta ese balón y el punto donde acaba cayendo a base de lucha, pues en nuestra parte. De nuestra parte, efectivamente. Muy buena recepción otra vez. Saque central, entra el Alma, entra el central, entra desplazado y abre el campo y sí, no puedes hacer nada. Elvis. Sigue Elvis en el campo, entró Elvis por Moracho. Sigue Elvis, vamos a ver cómo se nos da esta refe. Sacan a Edu, al atacante de 5. Muy bien. Elvis, sí, es verdad, es lo que comentaban, pues es un jugador muy versátil. Y la verdad es que el brazo le pesa mucho cuando pega por la banda y tal, pero tiene el brazo rápido. Así como Moracho quizá varía mejor, cambia un poco mejor los ataques. Es verdad que ese brazo el brazo de Moracho debería ir un pelín más rápido. Y bueno, pues lo que no tiene uno lo tiene otro. ¡Buena! Muy bien, Michael, 1 para 1. Muy bien, Michael. Ahí lo espera. Vaya gorrón, que se suele decir, vaya pedazo de gorro que acaba de poner un 1 para 1. Saca un poco la rabia. No es un jugador que en la pista parezca que tenga una envergadura, que tenga una tremenda, sin embargo, lo miras en red, donde coge el balón,
dónde coge el balón y luego con los más altos, salta más, tiene más alcance que otros jugadores mucho más altos. Sí, la verdad es que salta mucho, salta mucho. Fue una pena ahora porque no fue capaz de poner el segundo, pero yo creo que esa bola sí hubiera sido recuperable. Quizá hubo un lío entre el propio Michael y el líbero Dani Mauriz. Bueno, pues nada, vamos a ver. Que a la siguiente no... Claro. Bien la red de Bryce ahora. Otra punta, balón rápido y no puede llegar a cerrar. Es que es lo que hablábamos antes. Está pendiente de su central, aunque el balón sea un poquitín desplazado hacia 3 metros, la bola es tan rápida que el central no va a poder llegar en buenas condiciones a cerrar ese bloqueo. Sí, efectivamente. Bueno, además es que yo creo un poco que cuando juegas contra este tipo de colocadores, ya como central no tienes la espalda abierta en cualquier momento, nunca sabes dónde lo va a poner. O sea, aunque pueda parecer una cosa, luego al final resulta, como comentabas tú antes, bola 4 en el primer set, la bola fue a 2, claro. Y claro, el central no puede andar bailando por todos lados de la red, tiene que decidirse por un sitio o por otro, esperar a ver dónde... Y cuando el central contrario entra, claro, pues te tienes que colgar con él, no le puedes dejar solo. Así es. Bueno, pues Elvis al saque flotante, en salto. Muy buena red, muy bueno el pase. Muy buena defensa. Buena defensa de Villarreal ahora. Es que a mí me parece... yo tengo que felicitar al colocador. Es el mejor, está siendo el mejor de su equipo. Sí, es cierto que solo tenía ese ataque y otro, pero bueno, es que es el verlo, el poner el balón, el jugar siempre el balón. El balón correcto, no tener criterio, claro. No solo es echar bien el balón, es saber a quién se lo tienes que echar y cuándo. Y eso no es tan fácil. Pues sí. Muchas veces cuando llevamos equipos a nuestro colocador nos desesperamos con nuestros colocadores y le preguntamos el por qué. De ¿por qué balón aquí? ¿Por qué balón aquí? Bueno, pues a ver, esto fue tarjeta amarilla al entrenador madrileño. El entrenador gijonés estaba protestando. ¿Por un lance del juego o una jugada? Estaba protestando porque el sacador madrileño había movido las publicidades, que es lo que limitaba el campo, y se lo estaba comentando la segunda árbitra. Y bueno, pues entre Pinto y Valdemoro no está muy de acuerdo el entrenador madrileño, por lo que oímos y por lo que vemos. Pero exacto, vamos a ver, Manolo estaba prestando efectivamente que había movido una publicidad y se lo estaba comentando a la segunda árbitro, se no puede hacer otra cosa, eso lo tiene que decir. Y el árbitro, o sea, el entrenador del equipo madrileño estaba recriminando esa protesta, eso no lo puedo hacer. Tarjeta, pues tarjeta correcta. No hay mucho más, ¿eh? No, lo cierto es que efectivamente no hay mucho más. Sigue hablando mucho, quizá esto debe de cortar ahora. El Ávila tiene tarjeta amarilla. Ahora sí que no sé qué ocurre, yo bueno, creo que están pidiendo la rotación, ¿no? Bueno, no sé, vamos a ver si nos dedicamos a jugar, que es para lo que vinimos. No obstante, no creo que esto beneficie a ninguno de los dos equipos. No, a ninguno. Quizá a corto plazo, vamos a decir, en un momento puntual, un poco pues la grada animando, tal, puede beneficiar al equipo gijonés. Pero al final yo creo que muy bien saque de Michael ahora, punto directo de saque. Al final bueno. No beneficia al equipo madrileño porque lleva un 2-0 de ventaja. Y tampoco nos beneficia a nosotros porque llevamos una línea ascendente. Sí, además nosotros ya en lo que llevamos en otros partidos necesitamos mucha continuidad, mucha... Esto es lo que no necesitamos. Jugadas largas, puntos largos, bien
acabados y bueno, pues esto es lo que necesitamos, efectivamente, un saque fallado. Bueno, pues a ver cómo salimos en recepción. Yo creo que va a ser saque flotante en salto. Efectivamente. Es muy complicado. Es lo que comentábamos antes. Ese saque flotado en salto que lo coges arriba y el balón pierde fuerza, viene alto, pierde fuerza y cae. Yo creo que para el receptor es el balón más complicado. Salvo que sea un ataque, un saque en potencia, pero que sea terrible, esto que viene a tal velocidad. Salvo eso. Sí, yo también creo que salvo que sea un ataque en potencia al cual no te dé tiempo a posicionar los brazos. Claro, el saque en potencia es mucho más espectacular, estamos todos de acuerdo, pero para mí, y esto es una opinión totalmente personal, el más efectivo es ese saque flotado, fondo del campo, que va alto y cae en último momento, pierde fuerza y cae. Para mí es el saque más complicado para un receptor. Sí, yo creo que sobre todo en esos niveles, luego ya estamos hablando de otros niveles en los que el saque en potencia puede ir a 100 kilómetros, luego una burrada, puede ser 25, no sé. Sí, claro, evidentemente, si tú tienes una línea de recepción de 2 metros, que se te plantan en 3 metros, claro, un saque flotado lo van a coger de dedos, ¿qué problema van a tener? Pero bueno, sí, hombre, yo creo depende mucho de la categoría, del nivel que está. Buena red ahora de Bryce, no sale por centro. Buena defensa, está bien posicionada. Buena defensa, sí. Llegamos, vamos a pasar el free y ahora bloqueo y defensa. Bueno, pues vamos a ver. Bloqueo y defensa. Increíble. Sacó una mano milagrosa. Sí. Bloqueo de Bruno. Bueno, ya era mucho, pero muy bien. Bueno, pues me sorprendió un free. Salido por uno, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Un free, tienes la opción de salir con la bola rápida a la punta, tienes la opción de salir con el primer tiempo y en cambio optas por salir con Tú con un free tienes todas las opciones y el colocador pone un balón a la que menos te lo esperas. Esa capacidad de distribución, eso todos lo quisiéramos para el colocador de nuestro equipo, esa distribución y el balón bueno. Lo cierto es que fue bueno a la par que sorprendente. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver, tiempo de Manolo, 3 abajo, 7-10. Que no nos vengamos abajo, tenemos que seguir, hemos empezado muy bien, bueno, hay yo creo que seguir. Eso que comentábamos un poco desde el principio, Seri, venga, no tenemos a Curro, vale, ya está, y a partir de ahí, ¿qué? Pues vamos a jugar y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues, joder, yo no sé si soy muy exigente, pero creo que un poquitín más sí pueden dar, o sí pudieron dar en los momentos puntuales, sobre todo en el segundo set. Sí. El segundo set fue un poco... Sí, remar todo el set para llegar al 19-19 y dejar de jugar y que aparezcan errores no forzados, esos balones fuera. Pues sí, esa bola, bueno, colocador adelante desde el 4, esa bola en principio sería Andrés. Recordemos que cada uno tiene su par, para la gente que lo conoce menos. El 4 tiene que ayudar ahí al central y con esa bola colgada del colocador. Pena. Bueno, pues trató Edu Villarreal de hacer una por otra, pero se le fue por 1 milímetro, le estaba comentando el oponente. Bueno, pues esto ya son 5, habría que salir cuanto antes. Bien. Y si es de esta manera casi más fácil, ¿verdad? Mejor, sí. Hay que tener una arreón ahí, ponerse otra vez, llegar al final de set igualados. Ya no pedimos ventaja, Chema, no pedimos ventaja, llegamos, pedimos llegar al punto 20 iguales y jugársela toda ella a 5 puntos. No obstante, yo me parece un equipo muy experimentado, muy compensado. Ahora acaba de salir una bola por 4
Pegada casi desde 3 metros, buscándole las manos. Date cuenta, si te fijas, nuestro bloqueo no está apareciendo. ¿Tú crees que es problema de nuestro bloqueo o es acierto del equipo rival? Hombre, yo creo que francamente que es acierto del colocador. Exacto. Nosotros no nos hemos olvidado de bloquear. Además, tenemos a un equipo que te está jugando muy rápido y distribuyendo y volviendo locos a nuestros centrales. Sí, es verdad, sí es verdad. Sí es verdad, pero bueno, Sergi, si luchamos los 2 primeros, ¿por qué no vamos a luchar este? Exacto. 8-14, son 6 abajo. Es un cambio, un arreón y volvernos ahí. Sí, es cierto que al final cuando tienes que mantener este ritmo, bueno, pues mira, dos saques seguidos fallados. Hay que aprovechar estos momentos, sí, que te dan 2 rotaciones de gratis, que te regalan el saque, hay que aprovecharlas para acercarte en el marcador cuanto menos, ¿eh? Pues sí. Doble cambio. Hace cambio Manolo. No, doble cambio no. Hace el cambio Manolo, cambia a Edu Villarreal al pase y entra Mayó que jugó de líbero los últimos 5 años y está reconvertido a colocador. Sí, es verdad que de pequeñín jugaba de colocador. Mayó tiene... ¡Uy! Yo iba a decir que Mayó tenía un buen saque. A ver, lo tiene, pero bueno, a veces se falla. Lo tiene, pero bueno. Que no fallamos somos ni tú ni yo, Chema. Seguro, desde aquí arriba es imposible fallar, ¿eh? No tenemos una estadística del 100%, vamos. Nos trabamos y metemos la pata, pero bueno, fallar en el campo no fallamos nada, eso efectivamente. No, ahí puede haber... Sí. A ver, pase el líbero. Abre la punta. Ahí está, muy bien Andrés. Muy bien pegando arriba. Arriba, pega duro y... Rompe manos. Sí. Y al final pues cae en la olla, que llamamos. Sí. Saca Andrés, vamos a ver buen saque de Andrés, a ver si podemos, como los otros sets anteriores, acercarnos un poquito más, meternos en el partido. Efectivamente. Un balón rápido a 4. Combinación muy bonita. Muy bonita esa combinación. Aún pegándole mal. Muy bonita. Aún pegándole mal. Bueno, yo reconozco que como entrenador ya desde pequeña, yo en juveniles ya combino. Me gusta combinar. Es lo bonito, lo que no me gusta... A ver, no es que no me guste, por Dios. Y pido perdón ya a la gente si me están oyendo desde Leganés. No es ninguna digo con total, o sea, sin total acritud, ¿eh? Pero si combinamos siempre. Y si lo que no podemos hacer, o lo que yo no entiendo es que combinar cuando vas ganando. ¿Por qué? Ya estás jugando cómodo y ahí es cuando tienes que combinar. Que tampoco estoy ni mucho menos y voy a volver a repetirlo, ¿eh? No os quiero achacar una falta de respeto, pero quiero decir, si tú combinas, y si no, no. Es como, mira, vamos a poner un ejemplo del fútbol. Tú cuando tiras el penalti de Alopanenka, cuando vas ganando 3-0 o cuando vas 0-0 minuto 90. Efectivamente. Pero bueno, de todas formas siempre es agradable de ver combinaciones. Me gusta verlas, no, por supuesto, ya os comentaba, yo soy totalmente partidario de ellas. Y sobre todo, bueno, pues las echábamos mucho de menos, porque si es verdad... Antiguamente se combinaba mucho más. Se combinaba mucho más, es que ahora las combinaciones vienen desde la segunda línea. Desde la segunda línea. Desde 6, el central se abre al alma y entra una bola muy rápida, el de 6. Esa es la combinación de hoy. Sí, y eso era una jugada muy del vóley femenino, alma pipe, porque el masculino era corto pipe, un pelín abierto, la pipe un pelín hacia 5, desplazada hacia 5, pero yo creo que ahora ya la asimilaron tanto el masculino como femenino. Alma, separas el bloqueo y pipe por el medio, sí. Una jugada muy rápida por la pipe. Bueno, pues otro saque fallado. Yo conté 3 y seguro que no sé. Bueno, seguro no sé. Yo conté 3. Es una pena que no estemos aprovechando estos puntos que te dan, que te regalan para acercarte en el marcador, que ellos te vuelvan a cambiar rápido. Es una pena. Pues sí.
Buena red. Nada, seguimos secándole al líbero y... Tiene más que hablar, eso pues aplaudes al rival. Buena recepción, pase muy bueno y la finalización pues mejor todavía. Pues ¿Qué vas a hacer? Nada, pues lo que comentábamos, aplaudirles. Claro. Enhorabuena, bien Oye, jugado, chicos. que te ganen así, ¿eh? Claro, seguiré un poco Claro. vamos a... Tenemos lo que tenemos. Bien, y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a tratar de competir? ¿O vamos a regalarlo? La pena Bueno, fue pues ese segundo set, efectivamente. cómo acabó ese segundo set, Pues sí, llegar a un 19-19 y que te aparezcan a esos regalos. Pues sí, porque ahí fue cuando lo regalamos. Claro, dejamos de jugar. Efectivamente. Buena roce de Bryce. Yo creo que la bola iba muy bien de tiempo. La bola de Mayo iba muy bien de tiempo. Era una bola muy rápida, pero quizás se le quedó un pelín corta. Quizás no llegaba lo suficiente a la varilla. Entonces Michael ya le pegó cuando la bola estaba un pelín cayendo. Llegaba un pelín muerta. Tuvo que esperar un poquitín por ella. En cualquier caso, bueno, yo creo que vamos a ver. Doble, seguro. Está claro. Bueno, yo creo que, a ver, vamos a tratar de acabar el partido con las mejores sensaciones posibles. Yo siempre les digo a los jugadores, que tú también eres entrenador, no sé cómo lo ves tú. Ya sé por dónde vas y te voy a dar la razón. Yo siempre les digo, no os guardéis nada, disfrutad del partido. Exacto. Y jugad todos los puntos como si fuera el último. A partir de ahí, si nos ganan, les damos la mano, les damos la enhorabuena y Santas Pascuas. Pero no os dejéis nada, porque luego, encima es que luego llegamos a casa y decimos, y si hubiera hecho, si hubiera tal. No, que eso no pase. Hice todo lo que pude y a partir de ahí, pues ya está, claro, lo que sea. Entonces, bueno, pues a ver, 14-20. Bueno, yo creo que el saque iba afuera, en cualquier caso es un saque que va tan duro que, bueno. Y ahí en caso de duda el receptor no la puede dejar caer. En caso de duda tienes que... Los Rojas, al parecer, yo no lo vi, pero debió haber algún intercambio de palabras entre los jugadores de banquillos. Una para el 15 y otra para aquel, literalmente. Bueno, ¿quién es aquel? Vamos a ver en la hoja, a ver si tenemos el número aquel. El 15 es Elvis y aquel no sabemos quién es. ¿Quién es aquel? Una para el 15 y otra para aquel. Para el 21. Gracias. Bueno, pues nos comenta la segunda colegiada, nuestra compañera y amiga Raquel, que es la que está ejerciendo de segunda árbitra, que la tarjeta ha sido para el número 15 del Gijón Volley, para Elvis, y para el número 21... Gabriel Ortega Nicolás. Gabriel Ortega Nicolás. Bueno, pues ahí se va con una tarjetita roja, ¿verdad? ¿Fue roja? Una para cada equipo. La cosa es, roja implica punto y saque. Roja para los dos, ¿quién saca? ¿Quién estaba sacando? Que nos saque de dudas don Antonio. Antonio. Roja para los dos, ¿quién saca? El que estaba sacando, pues sí, efectivamente. Mira, te voy a decir una cosa, 16-21, este parón solo nos puede beneficiar. Está claro. Teníamos el partido roto, habíamos dejado de jugar, un parón, que pase algo, es lo único que nos puede hacer cambiar un poquitín el partido. Aunque solo sea por cortarles un poquito el ritmo. Claro. Tenían una tendencia, tenían una inercia, ya iban cuesta abajo. Claro, estaban muy arriba ellos. Bueno, pues vamos a ver el saque de Bruno. 13-3. Seguimos al líbero. Bueno, yo creo que es la primera bola que falla el líbero en Rece.
Madre mía. Bueno. Es una bola a 2 más que una... ¡Y qué pena lo teníamos! No pudo Bruno ahí en defensa, sí que fue una lástima, la verdad. Una bola ahí un poco rara, con ese zaguero a 1. Bueno, pues vamos a ver. 16-22. Aplauden los jugadores madrileños. Acorrean las madres de los jugadores asturianos. Y aquí todo el mundo grita. Red. 17-22. Pelotazo al techo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Que bien puede ser amarilla. Si ya tienen amarilla, ya tienen roja, sería otra roja. Tienen que tener cuidado, porque a partir de ahora cualquier sanción es tarjeta roja. Pues sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver si jugamos. Buen sacar de Mayo, una muy buena coge de libro. No puede hacer nada Dani Mauricio en defensa porque siguen pegando 1 contra 1. En cualquier caso, serie, bueno, esto ya está acabando, como comentábamos. Yo creo que es un equipo muy serio, Leganés, juegan muy bien. Mucho. A mí me gustó, o sea, me está gustando mucho. Te podrías decir que de los equipos que pasaron por aquí, el equipo más rodado y que más me ha gustado. A mí me gustó mucho, sí, efectivamente, un equipo muy ordenado, muy, como comentábamos, muy sólido. Sin ninguna figura y de no, es que este es el que lo pega todo, no, es que aquí todos lo pegan todo. Exacto. Y yo creo que en gran parte eso es gracias al colocador, exacto, que reparte muy bien el juego, muy bien el equipo. Al final sus atacantes siempre están cómodos porque en muchas ocasiones se ven en superioridad. Claro, y la tranquilidad que te da para un jugador saber que bueno, que no pasa nada, no todo el peso está sobre mí. Si yo fallo, sí, pues bueno, tengo el resto de compañeros que van a responder igual que yo. Eso te da una tranquilidad que hace que ganes confianza. Efectivamente, también es cierto que para que el colocador coloque cómodo, pues no nos podemos olvidar nunca de la Rece, ¿verdad? Y es que la Rece está siendo muy buena. Exacto. También. Quiero decir, es un equipo, bueno, otra combinación, lo que comentábamos antes de las combinaciones. Ahora, esta sí que la vemos más también, el Gijón lo hace mucho con Michael, la Pipe, mandar a la central al Alma y salir por la Pipe con el 6. Pero sí es verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos una doble de ese tipo. Sí. Se veía mucho más, era mucho de juego asiático, sí, combinaban un montón. Sí, efectivamente. Ahora el vóley asiático hasta se europeizó. Efectivamente. Venga, vamos a luchar ese balón, vamos a luchar cada punto. Han abierto a 2. Balón por fuera de la varilla, si no me equivoco. Bueno, serie, pues nada. Una pena, yo creo que... Lo tuvimos en el segundo. Yo creo que bien el primer set. Al final, con los puntos decisivos del segundo set, ya ahí fue cuando empezamos a darnos más facilidades de las que debiéramos. Y el tercero, bueno, pues... tercero no hubo más historia en el tercero. Han sido superiores, lógicamente, y nada, pues felicitarles. Y ya les digo, pues nada. Yo creo que ahora va a bajar Miguel, nuestro compañero, ¿verdad? A tratar de hablar con los entrenadores o con los jugadores, con los protagonistas, en definitiva, del encuentro. Por mi parte, Seri, un abrazo fuerte y hasta que nos vuelva a tocar. Efectivamente, aquí estaremos comentando. Podéis, ya sabéis, me parece que hay un chat o algo así, podéis mandar lo que queráis, menos insultos. Por lo demás, pues nada, un abrazo fuerte y es un placer haber estado con todos aquí os esperamos. Un saludo. Bueno, el próximo partido Palencia. Nos vamos a Palencia el fin de semana. Ese ya es de nuestra liga, ¿no? Bueno, vamos a bajar a la pista para intentar hablar con los protagonistas. Un poco las sesiones, obviamente van a ser dispares. Superiores el otro. El Leganés netamente superior, por lo que demostró la pista.
Una victoria sin apelativo. Peleó por momentos el Gijón Volley, pero no llegó a culminar. Justo ahí, ¿ves una puertecita que hay como verde o azulado? Ahí. Pero bueno. Ya puestos, ¿no? Pero bueno, que si es no, porque además sobre todo cuando vas arriba, ¿qué necesidad? Manolo, una de cal, una de arena. Toca arena. Sí, hoy toca arena otra vez. Sí, hoy no estuvimos muy finos. No, se notó mucho. No estábamos metidos, no sé si había falta de confianza o qué. Llevan 2 partidos que estamos ahí sin lo que hace falta. No sabemos bien qué es. Buscar disculpas, baja de burros. Siempre. Es un jugador referente para nosotros, pero bueno, también en eso se basan los equipos, en poder tener armas para competir. Y sin estar mal, no estuvo como debería. Sí, el segundo 19-19 estábamos, ¿eh? Trabajado, sabiendo lo que tienen que hacer, los cambios mejorar, que el jugador, que haya jugadores que les guste más encararse y figurar para eso. Pero no tengo que decir porque llevan 2 partidos seguidos, un tipo de jugadores que creo que deberían dedicarse más a jugar, que lo podrían hacer mucho mejor que esto. Pero bueno, es una cuestión El equipo quizá... Bueno, nos toca el viaje a un partido de Superliga. Sí, importantísimo para sumar porque ya estamos ahí en la zona baja de nuevo y bueno, Valencia es un equipo que además es muy regular, pero hace un buen partido, o depende, entonces sí, este fin de semana ya ganó, ya de Umbría, en la puesta de Umbría... Claro, y mete miedo. Nada, hay que remar. Oye, y lo de ayer, vaya para la suerte, ¿no? Vaya partido que se... Sí, al final se nos terminó la gasolina. Empezamos bien, parecía que teníamos el partido controlado y luego cambió la dinámica y no supimos salir de ella. Muchísimo, se notó. Nos quedamos sin gasolina, bueno, Antonio, ya mentalmente no teníamos tampoco lucidez y al final, bueno, se nos escapó. Es un punto, lo que pasa es que cuando lo tienes tan cerca a los 3... Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Lo mismo digo. Seguir tirando. Seguimos en la guerra. Vale, Manolo, gracias. Vamos a hablar con José Álvaro. Saluda al personal. Yo los veré arriba. Bueno, entrenador de Ganés, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, gran partido y bueno, fue casi unánime, ¿no? Los que estábamos comentando un poco el partido, el buen equipo y hecho, el buen bloque que tenéis. Yo creo que empezamos muy mal la liga, porque las cosas malas hay que decirlas también, pero desde la tercera jornada el equipo mejoró, estamos muy bien trabajados, yo creo que hasta ahora estamos trabajando muy bien, a ver lo que nos queda, que esto es muy largo. Que han pasado equipos importantes, con grandes individualidades, pero todos sufren. Lo que estábamos diciendo es que estábamos diciendo, ¿quién es el bueno? O sea, no encontramos el bueno. Al final todos decimos que destacaba quizás el provocador porque era el que arbitraba, ¿no? Pero... Cuando te pones a ver partidos de aquí en Gijón, está claro que aquí han sufrido, todos los buenos han sufrido aquí. Nosotros tenemos claro que íbamos a sufrir por momentos y es verdad que luego hemos tenido el partido bastante bien, que no tenemos esas individuales que tú dices, pero tenemos otras cositas. Sí, yo estoy muy contento con los chicos, trabajan muy bien de lunes a viernes, que al final luego el partido es acompañar ese trabajo de lunes a viernes. Bueno, como ves, la liga en global. Un grupo igualadísimo, el penúltimo le gana al segundo, le ponen aprietos al segundo y a partir de ahí yo creo que va a haber una subida y bajada de puestos cada jornada. Hay 4 equipos que suben, bajan puestos y yo creo que se va a tener la segunda vuelta así y yo creo que es un grupo muy bonito. Es sobre todo eso, bonito de ver, porque se ven buenos partidos. Se ven muy pocos partidos de 10 puntos de diferencia, muy pocos. Entonces eso creo que desde fuera es muy bonito, los entrenadores sufrimos un poco más, pero desde fuera es precioso. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Vamos a pillar a Gonzalo, el colocador, que ya que se quedó, le pillamos infragante. Gonzalo, ya que te quedaste, te toca. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el partido? Pues mira, el partido lo he visto por partes muy tenso y otras partes un poco más dormido, digamos.
pero sobre todo me quedo con las partes tensas, que es cuando hay que saber jugar, cuando el equipo tiene que saber pues, llevar el partido. Y creo que al final, pues bueno, se ha visto que lo hemos podido sacar en las 3 partes que hasta el intento, lo hemos conseguido sacar. Estamos comentando que es un bloque muy compacto, el nuestro, ¿vale? Que no os costaba decir, bueno, ¿quién es el bueno del equipo, ¿no? Porque estáis todos a uno. La verdad que hemos estado toda esta semana trabajando, lo hemos ojeado, hemos estado trabajando en base a cómo se mueve este equipo y creo que nos hemos sabido adaptar bastante bien. No nos han llegado a hacer mucho daño por una parte específica del campo, porque como ya he dicho, creo que nos hemos adaptado bien a nuestras necesidades y a las suyas. Bueno, y por último, la Liga, ¿cómo la ves? Pues mira, la Liga la veo esta primera vuelta. Empezamos flojeando bastante, creo que lo hemos conseguido sacar arriba. Ahora nos ponemos terceros con un partido más. Creo que bueno, estamos ahí tocando las posiciones altas. No llegamos para la Copa posiblemente, pero lucharemos de cara a la fase de ascenso para poder sacar ahí los máximos. No estaba muy contento. Fue unánime entre los que estábamos hablando y como bloque, o sea, son gente potente aquí con muchas individualidades muy potentes, pero como bloque, el bloque más compacto y mejor que había pasado. Yo creo que, a ver, también que llevamos bastantes, el 70% del equipo llevamos 2, 3, 4 años jugando juntos. El entrenador ha llegado este año al equipo, pero llevaba en Leganés 4 o 5 años también, nos ha entrenado a todos. Creo que nos conocemos bastante y muchos años trabajando. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias. Bueno, pues vamos a ir cerrando la transmisión. Recordar que bueno, la próxima jornada tenemos aquí viaja el equipo a Palencia y que bueno, con respecto a los equipos asturianos, esta jornada deparó la victoria del grupo en Superliga 2, el grupo femenino, la derrota en casa del Oviedo ante el superlíder, el Extremadura, que está demostrando ser el gran candidato de esta temporada, y la derrota también ayer del Gijón Volley ante un Rivas que acabó llevándose el tercer set. Y esos 2 puntos para Madrid. Pues encantado de que estéis con nosotros y nada, hasta las próximas.